Bienvenido a un episodio más de Basis Podcast. Hoy vamos a hablar sobre cómo se siente, cómo se ve en el día a día, la realidad de caminar en esperanza, que es bonito, pero es más agridulce de lo que creemos y ya voy a ir platicándote más de esto. Pero quiero empezar con uno de los que es quizá de mis pasajes favoritos en toda la Biblia. Génesis 50:20 dice, ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Ahora, bienvenido al episodio número 9. La semana pasada no hubo episodio por ciertos temas técnicos. Ya ves que, pues, tener un podcast requiere todo su tema de producción, ¿qué te digo? De edición y todo. Y surgieron ciertos detallitos durante la semana pasada, pero aquí estamos ya de regreso y no paramos. Así que Génesis 50:20. Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. No sé si te ha pasado, creo que no soy el único, que hay momentos en los que algún recuerdo del pasado te anda rondando la cabeza. Y es como que sabías que estaba eso ahí, o sea, fácilmente lo puedes traer en memoria o lo recordaste hace poco y es como que lo tienes accesible en tu memoria, no está tan oculto, recuerdas ciertos detalles, pero de la nada se vuelve un pensamiento constante y le andas dando vueltas y vueltas y vueltas en la cabeza. Y espero no ser yo el único loco, ¿vea? Pero ahí a lo mejor también hay veces en que algo del pasado te mantiene angustiado. Puede ser un fracaso, puede ser una victoria, puede ser simplemente incluso algo que te duela, algo que te cause enojo, algo que te quite el sueño. ¿Y por qué te pregunto esto? Porque hablando de esperanza, he entendido que muchas veces esperanza trae consigo un sentimiento agridulce. Agridulce. ¿A qué me refiero con agridulce? Se siente bien tener esperanza para el futuro, pero también se siente raro. Y es un sentimiento que yo he estado trayendo conmigo quizás las últimas 2 semanas. Platicaba con mi mamá hace como que, la semana pasada, a finales de la semana pasada, y le digo, traigo un montón de esperanza, le digo, como que sé que quizá es cuando bueno, no veo señales tan claras de qué es lo que Dios va a hacer. Ha habido cierta incertidumbre, pero es cuando más seguro estoy que Dios tiene planes buenos para mi vida, ¿sabes? Y le comentaba eso a mi mamá como, sé que voy a llegar a, no sé, a donde Dios ha dicho que llegue. Y tengo esa esperanza, esa certeza de que, como hablábamos en el episodio pasado, o bueno, parte de lo que comentaba en el episodio anterior era, no, esa esperanza no termina en desilusión, ¿sabes? Hay un pasaje que ya lo voy a leer más adelante. Entonces estaba bien seguro, de hecho estoy bien seguro que Dios me está haciendo ver hacia el futuro, pero también traigo un sentimiento triste, lo vamos a llamar por su nombre, de tristeza en el que al mismo tiempo que Dios me apunta a ver hacia el futuro, me ha permitido recordar cosas del pasado que me traen angustia. Y cuando te digo que es un sentimiento agridulce es porque muchas veces mientras vas caminando hacia el futuro, tienes que resolver, como te decía, ciertas cosas del pasado o ciertos recuerdos, traumas, incluso victorias, te digo, que te marcaron. Y suena raro que mientras tengas que construir un futuro, al mismo tiempo resuelvas parte de tu pasado, pero tiene sentido cuando entendemos que no es posible caminar hacia un nuevo futuro, a una nueva esperanza, si sigo atado a mi pasado. Y con decir atado no significa olvidar tu pasado, porque puedes mantenerlo ahí en tu memoria, o sea, no lo vas a olvidar, nunca lo vas a olvidar, pero puedes hacer las paces con tu pasado, reinterpretar tu pasado y que el pasado no sea la base desde donde tomas las decisiones de tu vida. Y con eso me refiero a no tomar decisiones desde el dolor, desde la carga, desde la herida, el resentimiento. Entonces,
aquí te va algo que te quiero decir hoy, es que superar el duelo del pasado me permite llegar a donde la esperanza en Cristo me quiere llevar. Y por eso te leía el primer pasaje. Te doy contexto del primer pasaje. Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Sigue el pasaje en el 21 y en el 22. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. No, no tengan miedo. Yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Así que, hablándoles con ternura y con bondad, los reconfortó. ¿Quién está diciendo esto? José. José, si no tienes contexto de quién fue José en la Biblia, nos referimos a José, el hijo de Israel, el hijo de Jacob. Y José tenía hermanos, muchos hermanos. Y sus hermanos lo vendieron como esclavo a Egipto. Lo vendieron como esclavo bueno, en este caso es como jefe, ¿ok? Cierto jefe, no era el faraón quien lo compró, fue Potifar. Pues, no era el faraón como tal, pero era alguien importante en Egipto. Y fue tan buen esclavo que lo promueven como a jefe de esclavos, ponle así. José era amado por sus padres increíblemente. Pero de la nada los hermanos engañan también al papá y le dicen que José había fallecido. ¿Okay? No que lo habían vendido y todo. No le creían tendido una trampa. Porque en realidad le tenían envidia a José. Quizá puedes indagar por tu parte un poco más en esta historia, pero te voy contando lo más a grosso modo, ¿verdad? Entonces viene José y fue tan buen esclavo que lo ascienden como a jefe de esclavos. Después, la esposa de Potifar ya le traía ganas a José. Y te lo estoy diciendo literal, o sea, quería acostarse con José. Y trata de acostarse con él, de seducirle, y José sale corriendo, huyendo de esa tentación y es echado preso. Lo meten en la cárcel por algo que ni siquiera hizo, porque pues lo difamó. Dijo que quería abusar de ella, y cosa que no fue así. Pasó 13 años en la cárcel. 13 años entre esclavo y preso. José es vendido a los 17, entonces pone que sale de 30 de la cárcel, porque sale de la cárcel y es cuando lo ponen a segundo al mando, porque Dios le había dado un don de interpretar sueños. Y interpreta 2 sueños del faraón, que iban a haber 7 años de escasez y 7 años de abundancia. Primero los de abundancia, después los de escasez. Ahora, lo pone en segundo al mando de todo Egipto, mano derecha del faraón. Y por eso dice, él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. ¿Y por qué te cuento de José? Porque ponte en los pies, en los zapatos, perdón. Ponte en los zapatos de José por un momento. Este pasaje de ustedes me propusieron hacerme mal, pero Dios lo encaminó al bien, se lo dice a sus hermanos en su reencuentro de 13 años después. Y José, de primeras a primeras, tuvo un sentimiento y acciones de querer vengarse. No lo hizo. Y por eso es que esta frase o lo que dice se propusieron hacerme mal. O sea, o ustedes me quisieron hacer mal, pero Dios lo encaminó al bien. Tiene tanto perdón detrás de eso. Tiene tanto hacer las paces con lo que pasó, con ellos, perdonarlos a ellos, no vengarse. Y hay mucho pasado ahí, pero también hay mucha esperanza. Es agridulce porque tú lees eso, pero no sabes con qué tono lo dijo José. Y no te estoy diciendo que lo ha dicho en un tono sarcástico, pero no sabes cuánto le costó quizá a José decir esto. Te aseguro que 13 años en la cárcel y siendo esclavo, a lo mejor esos pensamientos no eran de quiero ver bien a mis hermanos, quiero que les vaya bien. No, había mucho dolor ahí y enojo. Entonces hubo alguien que lo marcó. Bueno, sus hermanos, varios que lo marcaron y lo dañaron. Y quizá te puedes llegar a identificar con José un poquito. Recordar algo que alguien te hizo intencionalmente queriéndose hacer daño. Ahora, ¿qué tal si aquello del pasado que me está molestando en el día de hoy no es que alguien intencionalmente me haya querido hacer daño? Porque
Puede que alguien te haya ofendido, te haya querido hacer una mala pasada, no sé, te jugó una mala pasada. Pero ¿qué tal si alguien no te quería hacer daño, pero sí te lo hizo solo porque no supo cómo cuidarte? ¿Qué tal si no es que tus papás o no es que tu familia dijo, hey, quiero ver cómo le arruino la vida? ¿Qué tal si en vez de eso fue solo, no sé cómo cuidarte, no sé cómo no dañarte? Quizá y te pasó las de Mefiboset. Ahorita te voy a dar contexto de otra historia. Dice 2 Samuel 4:4. Jonatán, el hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado que se llamaba Mefiboset. Cuando llegó a Jezreel la noticia de que Saúl y Jonatán habían muerto, Mefiboset tenía 5 años de edad. Y a sus 5 años de edad, Mefiboset ya es marcado de por vida. Dice aquí, su nodriza, llena de miedo, es decir, su niñera, por decirlo así, lo tomó y huyó con él. Pero en su huida el niño se le cayó y por eso quedó lisiado. Sea de una forma u otra, ambos quedaron marcados. Uno en el corazón, José, y otro físicamente. No podía caminar ya. Ponte también en los zapatos de Mefiboset un ratito. El día en que se suicida tu abuelo y matan a tu papá, pierdes tus piernas y pierdes todo. Pierdes tu herencia, pierdes tu identidad, pierdes tu familia, pierdes todo lo bueno que en algún momento dado se te presentó en la vida, lo pierdes. Se te es arrebatado. Y ni siquiera por alguien que quería hacerle daño, porque su niñera no le quería hacer daño. Lo quería salvar, pero por querer hacer un bien le terminó haciendo el mal. Solo no supo cómo cuidarlo. Pero ambos tuvieron que soltar y salir de su pasado hacia una nueva esperanza y un mejor lugar que Dios tenía para ellos. Porque te conté que José es puesto segundo al mando en Egipto. O sea, Dios lo levanta, cumple el propósito en su vida, lo sorprende. Y a Mefiboset un día, él queda exiliado en Lodebar. Y un día David lo manda a llamar de nuevo al reinado. Y le devuelven sus tierras, su herencia y sobre todo su identidad. Le dan trabajadores para sus tierras, es decir, lo recupera todo. Dios le devuelve todo. Pero ambos tuvieron que soltar y salir de su pasado hacia un futuro mejor. Y aunque por un momento se viera doloroso o confuso, dañino, o sea, dañado, había una nueva esperanza. Durante el camino no creas que Mefiboset iba contento porque la tradición barbárica era que había que matar a cualquier posible heredero del reinado, del reino, de la corona. Y a lo mejor lo que pensó cuando lo llegaran a buscar fue, ya me llegó el día en que deba morir. Entonces, ves que quizá a veces caminar en esperanza no es solamente, no es pura felicidad. Y no quiero sonar como un cristiano negativo, un cristiano negativo, o sea, sí, no, un cristiano pésimo. ¿Cómo te digo? No quiero sonar así. Pero hay que reconocer que muchas veces tendemos a pensar que ese tipo de cosas son utópicas y que, vivo camino en mi esperanza, vivo en victoria y siempre estoy alegre en Cristo. Sí, está bien, yo entiendo eso. Pero ¿qué hay de la parte mm, que también la Biblia te dice? Ni siquiera te puedes decir la parte que no te dicen, porque sí te la dicen. O sea, apóstoles sufrieron. ah, Pablo pasó en la cárcel una gran parte del tiempo donde escribió la mayoría de sus cartas. O sea, hay una parte en la que no es bonito vivirlo en el momento, aunque sepas que hay una esperanza para el futuro. Me explico. Por eso te digo que caminar en esperanza es agridulce muchas veces. No te digo todas las veces, muchas veces. Ahora, también José, o sea, ¿qué tanto habrá pensado en su venganza? Porque ya lo estaba casi que llevando a cabo y Dios lo redime, lo regresa al camino correcto. Pero voy con otra cosa. Dejar atrás el dolor implica que dejes que Cristo transforme en ti la parte que busca explicaciones, la parte que desea venganza, la parte que vive lisiada del corazón. Dejar atrás el dolor implica permitir que Cristo traiga un nuevo gozo, una nueva esperanza. Y para que pase eso, hay que hacer las paces con lo que pasó.
Te digo, perdonar lo que pasó muchas veces solo se ve como nada más. No puedo controlar lo que pasó, no puedo volver a cambiar las cosas, no puedo regresar a mi yo de 5 años a, ¿qué? A hacer que no hiciera algo o a decirle a sus papás que no hicieran tal cosa. No puedo hacer eso. Lo que sí puedo hacer es dejar que Dios entre a esa parte de mi corazón que todavía busca explicaciones, que todavía trata de reclamar un perdón, que todavía pide que le pidan perdón por lo que... No, muchas veces no va a pasar. Pero dejar que Cristo llegue a eso puede ayudarme a caminar con una nueva esperanza en lo que voy soltando mi pasado. ¿Ok? En lo que voy haciendo las paces con eso. ¿Será que hay algo a lo que aún te quieres aferrar? Incluso, ni siquiera porque sea bueno, sino solo porque es conocido y es lo más seguro, entre comillas. Sabes, a veces nos aferramos a heridas, no porque no duelan, sino porque creemos que ya sabemos manejar el cómo duelen. Muchas veces nos aferramos a ciertos dolores solo porque son conocidos y ya aprendimos a vivir con ese dolor, pero en realidad todavía duele. ¿Me explico? Y hay veces que hacemos de ese dolor nuestra identidad. Ah, soy el abandonado, soy el ofendido, soy el amargado, soy el que dañaron al... Y yo sé que todo eso duele. Pero llega un punto en que no vamos a poder avanzar si no dejamos ir todo eso. Duele más no soltar. Cuando lo que no estás soltando te está quemando por dentro. Te está tomando el rumbo, el control de tus decisiones, del rumbo de tu vida, el cómo manejas tus relaciones. Duele más no soltar el pasado. Claro que el pasado duele, pero duele más no soltarlo. ¿Me explico? Porque no solo entonces es el pasado el que te dañó, sino ahora tu presente sigue siendo afectado por lo que más te dañó. Y tu futuro también. Ahora, quizá podrías decir, pues, ¿con qué autoridad me estás hablando de esto? Pues te lo digo también como alguien que ha tenido que tener conversaciones incómodas con miembros de su familia, con amigos, con ex amigos o amigas y que ha tenido que ya no pedir explicaciones. Ya ni siquiera preguntarle a Dios por qué pasó esto, por qué no pude. Yo, por ejemplo, mucho con lo que luché fue por qué no pude crecer con una familia en la que papá y mamá estuvieran juntos, en la que no hubieran peleas, en las que, ¿por qué no nací en una familia con dinero, con mucho dinero, por ejemplo? No es que, gracias a Dios, no somos pobres, pues, pero ah, por mucho tiempo había mucha escasez, pero mucha escasez. ¿Y por qué no quizá no nací en tal familia? Ya no se puede cambiar eso. Lo que sí se puede cambiar es lo que se está por escribir. Y qué mejor que dejar que Dios escriba lo que viene. Filipenses 3:13 dice, no, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Ahora, yo entiendo y yo lo he vivido. Hay cosas que Dios muchas veces me ha tenido que revelar de mi pasado. Tipo, le he preguntado a Dios, ¿por qué tengo esta actitud? ¿Por qué me comporto así? Y a Dios me trae un recuerdo de la infancia y digo, tiene todo el sentido del mundo, ¿verdad? Tiene todo el sentido del mundo. Y Dios me trae, me hace recordar eso, ¿sabes? Entonces, entiendo que hay veces que Dios te tiene que hacer recordar. Muchas veces parte de sanar es recordar y la mayoría de veces sanar duele más que la herida misma. Entiendo que hay a veces que tengas que procesar un duelo, pero para eso tengas que recordarlo. Yo, mucho de lo que Dios ha sanado en mi vida, primeramente me ha pedido que lo recuerde, que lo desbloquee y es como, yo quería evadir ese tema, yo no lo quería tocar y Dios me ha dicho, tengo que hacerlo.
Y sí, Dios trabaja eso, pero llega un punto en el que, ok, Dios te permite que reinterpretes eso, que te des cuenta, así como dijo José, que ustedes me quisieron hacer mal, ok, lo recuerdo, pero ahora lo interpreto diferente. Pero Dios lo encaminó al bien y ahora los voy a proteger. ¿Ves cómo perdonar el pasado no es olvidar el pasado, sino encontrar cómo Dios ocupa mi pasado para bendecir mi presente y hacerme caminar en esperanza para mi futuro? Entiendo eso, pero hay momentos en los que ya Dios dice solo olvídalo, olvídalo. No en una forma de amnesia, de que borres esa parte de tu memoria, no, sino que seas capaz de, ok, ya sé lo que pasó, pero no importa. Dios tiene algo mejor adelante. O sea, una cosa es olvidar el pasado, pero la otra es la capacidad de fijar la mirada en lo que tienes por delante. Y eso es lo que dice Pablo acá. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. ¿Ok? Ahora, ¿cómo camino en esperanza hacia el futuro? Primero que nada, quiero decirte que no es tu culpa. ¿Ok? No es tu culpa. Ya no te culpes. Ya lo que se dijo, lo que se hizo. Lo que te hicieron, ya te lo hicieron. Quizá como Mefiboset o como José, hay algo que no vas a poder cambiar y no fue tu culpa. A José y a Mefiboset, ¿qué culpa tuvieron de que, que a uno lo dejaran lisiado y al otro lo metieran preso? Nada. Pero sobre la culpa, y por eso Cristo se llevó toda culpa a la cruz. Aún por sobre toda culpa va a pesar más la gracia. ¿Ok? Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo, ahora ya es todo nuevo. Quiero decirte que la versión tuya de 5 años ya no existe. Ya pasó. Y más en Cristo, todo eso ya quedó en lo viejo, en el pasado. Eres nuevo. Eres hecho nuevo, todo nuevo. Una nueva capacidad de amar, una nueva capacidad de ver diferente la vida, una nueva capacidad de caminar hacia adelante, no para atrás. Nuevo todo, nueva esperanza, nuevo, ¿qué? Corazón. Nuevo carácter, nueva personalidad, no sé. Más bien carácter, pero quiero que sepas eso, que Jesús es experto en hacer todo nuevo. Número 2, transformar el dolor. Isaías 61:3 dice, a alegrar a los afligidos de Sión, a ponerles una diadema en lugar de ceniza, perfume de gozo en lugar de tristeza, un manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados robles de justicia, plantados por el Señor para gloria suya. Así como un roble que puede ser golpeado, azotado por la lluvia y los vientos, puede tener marcas de alguien, de algo que alguien hizo, que alguien trató de talar, pero no deja de ser un roble. Aunque un árbol sea talado, aunque un roble sea talado, cuando está en las manos del carpintero se vuelve un muy buen mueble de roble, ¿sabes? No deja de ser roble. Salmos 35. El llanto podrá durar toda la noche, pero con la mañana llega la alegría. Aridulce otra vez, es como... Un pastor una vez me decía, Josué, la vida cristiana es como sal y pimienta en la mesa. Siempre está la sal y siempre está la pimienta, siempre está la alegría y siempre está la tristeza. No quiero sonar como un cristiano derrotado, pero quiero sonar como un cristiano real que no te va a mentir al decirte que siempre es toda alegría. Más bien gozo, porque gozo es una decisión, alegría es una emoción. Puedes decidir estar gozoso en medio de una dificultad, decidiendo ver lo que Cristo está haciendo en medio de ella, pero también hay dolor muchas veces. ¿Ok? Transforma el dolor del pasado en una esperanza nueva hacia el futuro. Ahora, ¿por qué te decía también que entiendo que hay veces que Dios te hace saber cosas? Es importante.
Pero hay cosas que simplemente ya no las vas a saber. Haz las paces con eso. No tienes por qué resolverlo todo, por qué recordar todo, por qué darle explicación a todo. Eclesiastés 1:18 dice, lo cierto es que mientras más se sabe, más se sufre. Mientras más se llena uno de conocimientos, más se llena de problemas. Y qué facto el que tiró aquí. Y me pasa que cuando más descubro cosas de mi infancia, digo, oh Dios, qué roto. O sea, o digo, qué tan mal estoy. Hay cosas que yo sé que Dios me las ha recordado también, pero no me va a hacer recordar todo. Y hasta la Biblia te dice que lo oculto le queda a Él. Entonces, hay cosas que ya no tienes por qué saberlas. Ya pasó. Hasta Freud decía que el exceso de conciencia es locura. Qué bueno que hay cosas que jamás voy a saber. Capaz hasta que me muera. Y número 3, camina con esperanza. Romanos 5, 3 a 5 dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión. Pues sabemos con cuánta ternura Dios nos ama. Porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. El camino hacia la esperanza a veces es doloroso. Pero Cristo es el camino. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y Él te enseña. Él te enseña a ser fiel a Dios aún en medio del dolor. Pregúntale a Jesús si no le dolió. Pero con cuánta esperanza Él sabía que era la decisión correcta ir a esa cruz. Pero pregúntale si no le dolió. Sí le dolió. Pero sabía que era lo mejor. Que era lo que había que hacer. Y ahora damos gracias por eso. Y este pasaje lo explica muy bien. Pruebas y dificultades desarrollan resistencia y resistencia desarrolla firmeza de carácter y carácter fortalece nuestra esperanza y esta esperanza no acabará en desilusión. Dios no es ilusionista, es un dador de sueños. Y lo que te comentaba al principio, el tema de la esperanza. Le decía a mi mamá, tengo mucha esperanza, pero también estoy triste, le digo. Porque ahora entiendo mucho más ciertas cosas. Que Dios me ayude a dejar todo eso en el pasado y fijar la mirada hacia adelante. Y eso es lo que Dios está haciendo. Te soy vulnerable, en esa temporada estoy. Porque no es un evento, no es... me di cuenta el domingo y el lunes ya estaba bien, es un proceso. Estoy aprendiendo a ver hacia el futuro, a ver hacia adelante, pero ver a Cristo marcando el camino y dejando atrás lo que ya pasó. Ya pasó, ya no se puede hacer nada. Pero Cristo sí puede hacer un todo con lo que ya pasó. Y a pesar de lo que ya pasó. Ánimo. Te mando un fuerte abrazo y espero que esto te ayude a recobrar esperanza, ánimos, fuerzas. Y ese es el camino. Ya va a haber un día en el que Cristo regrese por nosotros, estemos con Él y vamos a decir, wow, esta esperanza no acabó en desilusión. Chao. Nos vemos en el siguiente episodio.